Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy de alguna manera este tríptico de estos campeones de la caridad que hemos celebrado durante estos días: San Camilo de Lelis, San Vicente de Paúl y hoy San Jerónimo Emiliani. La vida de San Jerónimo Emiliani también estuvo de una forma sorprendente, tocada de la mano de Dios. Lo mismo que San Vicente de Paúl, también él tuvo que afrontar circunstancias adversas. Así como había sido secuestrado San Vicente, en el caso de San Jerónimo Emiliani, también padeció ese secuestro durante un tiempo, dándose un hecho milagroso que ha sido reconocido por la Iglesia como sobrenatural. Y es que, estando en la cárcel, con las manos y los pies atados, sujetos a grilletes, la Virgen Santísima se le apareció y abrió sus cadenas. Y esto supuso para él un punto de inflexión en lo que había sido su vida hasta aquel momento, un cambio radical, una conversión. Él mismo ofreció esas cadenas que le sujetaban a una vida pasada, a una vida con la cual rompía de las cosas de este mundo, de la milicia, de la política, para dedicarse por entero a la causa de Dios. Había nacido San Jerónimo Emiliani en una pequeña población de la República de Venecia, en el seno de una familia profundamente cristiana. Y hay ya un hecho sorprendente que le va a marcar después también en el futuro como sacerdote y como fundador, que es que sus padres preparaban a los niños en la vida cristiana y también en la oración, para que nunca dejasen de experimentar la paternidad de Dios el día que estuviesen faltos de sus padres en la tierra. Así aprendieron a rezar desde muy pequeños. Y se dio el caso de que a los 10 años de edad perdió a su padre. Por eso esa vida se fue dejando un poco de la mano de Dios para quedarse en las cosas que son de este mundo, en las empresas humanas que tantas veces ocupan nuestra atención y sobre todo nuestro corazón, pensando que en eso podemos encontrar verdaderamente culminado nuestro anhelo terrenal. Pero poco a poco la divina providencia le fue trazando otro camino. Y así, cuando se da esa conversión al Señor, descubre que Dios le llama especialmente a socorrer a los niños huérfanos, a aquellos que, o bien por las circunstancias de la vida, o por las contiendas militares tan frecuentes en aquellos momentos, se quedaban sin padres, estas figuras tan esenciales en su desarrollo y en su formación. Y entonces empezó una obra para los más pobres, especialmente para los niños huérfanos. Se llamará la Compañía de los Siervos de los Pobres. Esta obra irá adquiriendo forma poco a poco, por la ayuda de otros sacerdotes seculares y también religiosos, incluso de laicos que se agregaban para voluntariamente desempeñar esa tarea de caridad, de educar, de formar para la vida a aquellos niños huérfanos. Recibirá la asistencia también del poder secular, especialmente de importantes familias del Ducado de Milán, que les socorrerán hasta emprender la fundación de Somasca, que va a ser como la casa madre, la cuna de la orden fundada por él, que
Después se denominará clérigos regulares de Somasca. Y siempre podemos aprender algo de los santos. Venimos hablando estos días de estos héroes, de estos campeones de la caridad. Y es que para nosotros la caridad es nuestra gran meta. No podemos aspirar a otra cosa que no sea a vivir plenamente en Dios. Y Dios se nos ha manifestado así. Dios es caridad, Dios es amor. Por eso la vida del cristiano es un aprendizaje continuo en la escuela del amor divino, siguiendo el mandamiento principal que nos dio el Señor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Alguien dijo que el mundo no tenía amor hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta sentencia nos puede parecer un poco exagerada, pero no está ausente de sentido. Y pensemos precisamente cómo va a sorprender la irrupción del cristianismo en medio del ámbito pagano. ¿Qué era lo que más llamaba la atención de los cristianos, de aquellos judíos extraños que se agrupaban, que seguían a Jesucristo y que eran llamativos precisamente por su forma de ser, su estilo de vida, es decir, porque se amaban, porque vivían el amor fraterno? Incluso sus máximos detractores, pensemos en Juliano, el emperador Juliano el Apóstata, quedaba maravillado de la unidad y de la caridad que había dentro de las comunidades cristianas, frente a un mundo hedonista, egoísta, que se movía únicamente por el interés personal. Aparecían los cristianos entregados al servicio de los más pobres, con la comunión de bienes, buscando ese entregarse cada día al Señor y a los pobres. Incluso les sorprendía a estos paganos, al emperador, como los cristianos tenían incluso caridad con los muertos. Como aquellos que no tenían nada que aportar ni le podían devolver en este mundo agradecidos, el dar sepultura cristiana a los difuntos. Pues este es nuestro distintivo verdaderamente, la caridad, el amor cristiano. Y esto es por lo que el mundo de hoy tiene que ser vencido, no por otra mentalidad, sino por la irrupción del Evangelio del amor, del Evangelio de la caridad. Cada uno de nosotros tiene que examinarse en qué medida vivimos la caridad, el amor a Dios y al prójimo, en qué medida somos reconocidos precisamente por este ejercicio de la caridad. San Jerónimo Emiliani practicó la caridad con los huérfanos. Dice el apóstol Santiago que la religión verdadera consiste en asistir a los huérfanos y a las viudas y no contaminarse con este mundo. ¿Por qué los primeros cristianos ponían tanto hincapié en los huérfanos y en las viudas? No había nadie más a quien atender en ese momento. Bueno, pues sencillamente porque los huérfanos y las viudas representaban claramente a aquellos que estaban desamparados, que tenían esa falta de protección, tanto del ambiente familiar como dentro de la sociedad. Hoy también hay muchos huérfanos a los que nosotros podemos socorrer. Quizás no les falten los padres en la tierra, pero en cuántos casos está ausente en los niños y en los jóvenes la figura paterna. Cuando hablamos de las familias desestructuradas, cuando hablamos de esa carencia de la figura paterna o de la figura materna en el hogar, en el ámbito de la familia, cuántas taras, cuántas heridas hay en los niños y en los jóvenes que después quedan para toda la vida, porque son las heridas que están más dentro, más profundamente, porque las llevan desde la infancia, desde la más temprana edad.
Y así vemos cómo nuestra sociedad se va deshumanizando, precisamente porque se han perdido estos dos referentes tan importantes en la propia constitución de la célula elemental de la sociedad, que es la familia. Por eso no deja de estar hoy también presente esta llamada del Evangelio a socorrer a los huérfanos y a las viudas, y este carisma somástico de San Jerónimo Emiliani. Pidamos al Señor que nos ilumine, que cada vez que tengamos en nuestra familia, en alguien cercano, en un amigo, a un niño que está carente de esa figura paternal del padre o de la madre, que de alguna manera nosotros, con nuestra acogida, nuestra cercanía, nuestro consejo, nuestro afecto, nuestro cariño, podamos de alguna manera sustituir esos valores, ese referente tan importante en su formación, en su desarrollo humano. Pidamos al Señor precisamente por la conversión de nuestra sociedad. Cuanto más se aleje del Evangelio, cuanto más se aleje de las verdades reveladas, cuanto más se aleje de la ley de Dios, va perdiendo su sentido y su razón de ser. Y al final acabamos viendo cómo se convierte en una realidad monstruosa. Lo vemos en el día a día. Tanta violencia, tantos crímenes crueles, inimaginables, que los mismos animales no hacen con sus crías siendo irracionales. Son realizados por hombres y por mujeres, empachados de egoísmo, de amor propio, incapaces de amar. Pues que San Jerónimo Emiliani nos inspire, nos asista e interceda por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.